¿Y qué pasa, Humphries? Hoy nos adentraremos en el maravilloso mundo de la geosfera. ¿Y qué es la geosfera?, os estaréis preguntando. Pues es la parte de la Tierra mayoritariamente sólida que viene integrada por el interior terrestre y todas las rocas y minerales, así como las formaciones del relieve. Como hemos dicho anteriormente, en la geosfera podemos diferenciar rocas y minerales. Así, una roca es un agregado de uno o más minerales en proporción variable, por lo que tendríamos rocas monominerálicas, integradas por un único mineral, como por ejemplo la caliza a partir de la calcita, o poliminerálicas, siendo formadas por varios minerales, como por ejemplo nuestro clásico granito, integrado por cuarzo, feldespato y mica. Otro tema aparte es la clasificación de las rocas según su origen, clasificándose así las rocas en sedimentarias, magmáticas y metamórficas. Respecto a las magmáticas, son aquellas que están formadas a partir del enfriamiento del magma, pudiéndose diferenciar dos tipos: rocas plutónicas, cuyo enfriamiento es en el interior de la corteza, dando lugar a rocas con grandes y buenos cristales, como nuestro clásico granito, o volcánicas, cuyo enfriamiento rápido ocurre en la superficie, dando lugar a una cristalización pobre, como la clásica obsidiana, utilizada como arma por los ancestros nativos de la isla de Pascua o Rapa Nui. Por otra parte, las rocas metamórficas son aquellas en las que ha habido una transformación por cambios de presión y temperatura, originando rocas diferentes a partir de una original. Así, tendríamos rocas foliadas, en las que apreciamos un aspecto de hojas como si de un libro se tratara, como las clásicas filitas, pizarras o gneises. Mientras que, por otro lado, tendríamos rocas no foliadas, sin estructura laminar, siendo el ejemplo clásico el mármol, nunca mejor dicho, ya que se utilizaba en muchas de sus esculturas, como la Venus de Milo. Otras rocas no foliadas serían la cuarcita o la anfibolita. Por último, las rocas sedimentarias son todas aquellas rocas originadas por la consolidación o diagénesis de los sedimentos. De esta forma, tendríamos rocas detríticas, como los conglomerados, formados por fragmentos de rocas, la arenisca, formada por granos de arena, o las lutitas, formadas principalmente por arcilla. Como podemos observar, se clasifican según el tamaño de grano, siendo, en este caso, desde un mayor tamaño como el conglomerado a uno menor como la lutita. Asimismo, tenemos otro tipo de rocas sedimentarias, las rocas no detríticas, como los carbonatos, con esa clásica caliza integrada por carbonato cálcico, las evaporitas, como la anhidrita, originadas por la evaporación y precipitación de sales, silíceas, como el sílex, que utilizaban nuestros antepasados prehistóricos para originar lanzas, aluminíco-ferruginosas, como la laterita que integra el precioso templo de Angkor Wat, en Camboya, fosfatadas, como la fosforita, asociadas a la mística brujería y prácticas rituales debido al color verdoso de sus llamas. Y por último, las organógenas, siendo las más conocidas, como el carbón que nos traen los Reyes Magos cuando somos malos, o el petróleo, componente mayoritario en nuestros días para la elaboración de combustibles, asfaltos o plásticos. Una vez acabado con las rocas, centrémonos en los minerales, los cuales son sustancias naturales, sólidas e inorgánicas, generalmente ordenadas formando cristales. En cuanto a su clasificación, podíamos encontrar diferentes tipos. Así tendríamos los haluros como la halita, carbonatos como la calcita, fosfatos como el apatito, silicatos como el cuarzo y todas sus variedades, elementos nativos como el cobre o el oro, óxidos e hidróxidos como la magnetita, reconocida por sus propiedades magnéticas, sulfuros como la clásica pirita con esa cristalización en forma de cubo,
tan preciosa que, de hecho, se llamaba oro de los locos, porque ese brillo dorado y su parecido color recordaba al oro, muchas veces motivo de confusión para ojos no expertos. Sulfatos, como nuestro característico yeso, y una forma de yeso característica de sitios cálidos, como el precioso desierto del Sáhara, es la rosa del desierto, llamada así por su peculiar cristalización en forma de láminas. Por último, como sabemos, la geosfera está dividida en una serie de capas concéntricas: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la capa menos densa. Recordar que la densidad es igual a la masa partido por volumen. Por tanto, menos densa quiere decir que tiene menos masa en un mismo volumen. La corteza es tan sólida y rígida como nuestro superhéroe clásico de los X-Men, Coloso. Tiene una composición heterogénea, y es que a diferencia de otras capas, podríamos encontrar muchos elementos químicos: oxígeno, silicio, magnesio, sodio, potasio, calcio, hierro. Por último, podemos diferenciar dos tipos de corteza: la corteza oceánica y la corteza continental. La corteza continental forma los continentes y un poco del suelo oceánico, mientras que la oceánica siempre formaría el suelo oceánico. La continental es menos densa, mientras que la corteza oceánica es más densa. Esto va a ser muy importante porque en las zonas de subducción siempre veremos cómo la corteza oceánica se introducirá por debajo de la corteza continental. El espesor de la corteza continental es alrededor de 70 kilómetros, mientras que la corteza oceánica ronda los escasos 10. La roca mayoritaria de la corteza continental es el granito, como ya sabemos, integrado por cuarzo, feldespato y mica, mientras que en la corteza oceánica encontraríamos el basalto, esta roca negra como el sobaco de un grillo. Respecto del manto, podemos decir que la parte superior del manto, junto con la corteza, integra la litosférica, más conocida porque está dividida en una serie de placas, las placas litosféricas, que explican la mayoría de procesos que ocurren en la superficie, como los terremotos o la formación de montañas. Respecto al propio manto, podemos decir que llega hasta los 2.900 kilómetros de profundidad, lo que se conoce como la discontinuidad de Gutenberg, y su roca característica es la peridotita, con un color un tanto verdoso, puesto que el mineral característico que la integra es el olivino, de un color verde intenso. Por último, el núcleo puede ser dividido en dos partes: el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo externo es líquido y tiene una serie de corrientes de convección que son las responsables del campo magnético terrestre, muy importante porque nos protege de las radiaciones solares. Respecto al interno, podemos decir que tal es la presión existente que se encuentra en estado sólido. Asimismo, la composición del núcleo, sea interno como externo, es principalmente de hierro y níquel, unos materiales muy densos. Finalmente, no podríamos acabar el vídeo sin mencionar las formaciones del relieve en la parte superficial de la geosfera, pudiéndose diferenciar las zonas emergidas, como las montañas y el monte Everest con 8.848 metros de altitud, valles, recordando que hay dos tipos: en U sería de naturaleza glaciar y V sería fluvial, originado y excavado por ríos. Los cratones, que son zonas de la corteza muy estables y que no han sido afectadas por la actividad tectónica desde el principio del Eón Fanerozoico. Y por último, cañones como el clásico Cañón del Colorado. Por otro lado, respecto al relieve sumergido, tendríamos las clásicas dorsales oceánicas, donde se crea la corteza oceánica por procesos de afloramiento de materiales peridotíticos del manto. Fosas oceánicas, como la clásica fosa de las Marianas, que llega hasta los 11.000 metros de profundidad, y plataformas continentales, que es la parte de la corteza continental que se integra en los océanos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphreys.
Esperemos que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido mucho. Ya sabéis que lo único que pedimos a cambio es que estudiéis mucho y cuidéis de la naturaleza. ¡Hasta pronto!